A ver, vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy. Miren, ya en la clase anterior habíamos hablado un poquito sobre la importancia que tienen los archivos institucionales. Ya podemos hablar de archivos periféricos, de archivos centrales, de archivos regionales, incluso, ¿no? Vamos a ver desde un tema micro hasta un tema macro, ¿no? Porque sabemos que vamos a empezar por lo más pequeñito y luego esto se va agrandando porque también la necesidad de todo lo que es documentación, conforme va llegando el tiempo, va aumentando. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de enfocar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacerla práctica y también teórica. Cada término de cierta... esto se divide en 4 etapas, ¿no? Son 4 temas los que vamos a desarrollar. Cada 2 temas que determinemos, yo creo que para un ratito para ver si tenemos preguntas y al finalizar también las preguntas que tengamos pendientes, ¿ok? Entonces he tratado de hacerlo lo más didáctico posible. En realidad yo soy abogada de profesión, no soy ingeniera, pero este tema de proyectos de inversión es algo que me llama mucho la atención, es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de tocar al menos los temas principales. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy, estamos aquí para aprender todos juntos y cualquier consulta o duda, estoy atenta a ustedes cuando se den las indicaciones para no generar mucho desorden y no perder el hilo de la capacitación. El tema que vamos a tocar el día de hoy se llama implementación y mejoramiento del sistema de archivos. ¿Ok? Antes que nada, yo quiero preguntar, o quiero empezar con lo siguiente. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo se puede ejecutar un proyecto de inversión? Si nosotros buscamos de alguna manera información, durante los últimos años, todo lo referido a proyectos de inversión ha cambiado. Desde el año 2017 viene realizándose el cambio y ya en el 2019 como que se terminó de formalizar y entramos a todo lo que es el famoso invierte.pe. Un proyecto de inversión debe de cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar, modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios cuyos beneficios son independientes de los otros proyectos. De alguna forma nosotros vamos a poder observar que los proyectos de inversión justamente se crean ante la necesidad de muchos de nosotros porque se presentan problemas dentro de nuestra sociedad. ¿El fin del Estado cuál es? Hemos hablado, creo yo, ya de ese tema y hemos siempre coincidido en que el Estado tiene la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del ciudadano a través del uso medido de los recursos, no haciendo un abuso, porque si nosotros hacemos un abuso de estos recursos, en realidad no estaríamos cumpliendo con la finalidad que tiene el Estado. Aparte de eso, nosotros esos recursos tenemos que tratar de utilizarlos de la mejor manera posible, en la menor cantidad y en el menor tiempo posible para que esto de alguna manera haga de que todo lo que son costos se puedan acortar. Y lo que vamos a lograr es que nuestro ciudadano pues satisfaga las necesidades que tiene. Antes de continuar, nosotros sabemos que siempre que nos mencionan el tema de proyectos de inversión pública, automáticamente nosotros lo vamos a relacionar con construcción, con infraestructura, con cemento, como dicen, ¿no? No siempre los proyectos de inversión, todos involucran lo que es la parte de infraestructura, ¿ok? Pero sí se va a realizar un trabajo de alguna manera que tiene que ser organizado, tiene que hablarse de planeamiento. Incluso nosotros cuando hablemos sobre el tema de las etapas del ciclo de inversión, nos vamos a dar cuenta cuán importante es la planificación. Tal cual para nosotros, ¿no? Si nosotros de alguna manera nos organizamos y planificamos nuestras actividades, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero ¿qué va a pasar si nosotros siempre tratamos de improvisar? Está bien, lo improvisado muchas veces sale mejor que lo organizado. Pero en el tema del Estado, nosotros no podemos improvisar. Existen normativas, existen leyes, existen lineamientos que nos obligan a que nosotros los vayamos cumpliendo para que de alguna manera podamos lograr al final la finalidad que tenemos, ¿no? Que es la de satisfacer necesidades de nuestros ciudadanos. Aquí algunos de los ejemplos yo les he puesto construcción porque en realidad muchos de nosotros lo referimos a esto. Y es más, si nosotros incluso hablamos de proyectos sociales, muchos de ellos consideran dentro de sus componentes lo que es infraestructura, lo que es construcción, lo que es el cemento, ¿no? Esto también va a acarrear el tema de la contratación de personal y qué tipo de personal yo voy a contratar, lógicamente, para poder desarrollar este proyecto de inversión. Pero nos vamos a enfocar hoy en lo que es relacionado al tema de los archivos, ¿ok? Miren, les comento que
conversando con muchos compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, tengo una persona muy cercana, una amiga mía muy cercana, que es la ingeniera Flor de María Ticona, y ella cuando nosotros hablamos de proyecto dijo una frase que en realidad a mí me llamó la atención. Y la frase que ella utilizó fue la siguiente: un proyecto de inversión no es la falta de algo. Un proyecto de inversión es la solución a un problema. Nosotros, muchos de nosotros como funcionarios públicos, tenemos a veces el pensamiento errado de que un proyecto de inversión se da porque me falta algo, ¿no es cierto? Ya, yo no tengo una cancha y necesito una cancha, entonces la construyo. Pero muchas veces yo no pienso en qué va a ir más allá de esa cancha. Bueno, hablemos de una losa deportiva, ¿no? Popularmente le llamamos canchita de fútbol, pero hablemos de una losa deportiva. Ya, yo quiero construir una losa deportiva en mi asociación porque considero que esto le va a dar un mejor ambiente, va a cambiar el ornato, esto se va a ver más moderno, pero me he puesto a pensar lo que hay atrás de esto. Muchas veces los proyectos de inversión, si bien es cierto, se planifican en el tema de que han nacido a raíz de una necesidad, y se tienen que desarrollar porque la población los necesita, dejamos de lado el tema de los mantenimientos. Al señor Wilfredo Ochoa, que está levantando la manito, le pido por favor que vamos a dar un espacio para las preguntas y ahí podrías participar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que considerar de que no solamente es elaborar el proyecto, ejecutarlo, culminarlo, recepcionarlo, transferirlo y se acabó, sino que esto va a ir más allá. Necesariamente cuando nosotros relacionamos un proyecto de inversión con la parte de infraestructura, tenemos que pensar también en el mantenimiento que va a acarrear este proyecto de inversión, porque no es que yo construya la losa deportiva y ahí se queda todo y ahí acaba todo, no. Esta losa deportiva dentro de algunos años, si bien es cierto, en el primer año no voy a presentar ningún tipo de problema, pero conforme el tiempo vaya avanzando, sí voy a requerir hacerle un mantenimiento, ya sea porque el material se ha malogrado o se ha desgastado, los baños necesitan una reparación o un pintado, las rejas también. Entonces, de alguna manera, todos los materiales que nosotros utilizamos constantemente, después de un tiempo de uso, ¿no? Necesitan ser cambiados o de alguna manera refraccionar, ¿no? Poder arreglarlos porque están malogrados. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar también cuando hablemos de un proyecto de inversión. Pero ahora vamos con la parte un poquito, la parte teórica, y en la segunda etapa vamos a ver la parte práctica. Cuando nosotros hablamos también del tema de mejoramientos e implementación, lo vamos a desarrollar directamente con la parte de un proyecto de inversión. ¿Qué es lo que necesitaríamos nosotros para poder, en este caso, mejorar, por ejemplo, el servicio de archivo que yo estoy brindando dentro de mi institución? En la clase anterior, justamente, uno de los alumnos me comentaba y me decía, doctora, sí es cierto, yo en mi entidad considero que nosotros necesitamos un archivo y yo quisiera saber cuáles son las pautas para poder solicitarlo. En realidad, todo proyecto de inversión nace con una idea justamente a raíz de una necesidad de algún tema en específico, ¿no? Si nosotros hablamos de una losa deportiva es porque necesitamos de alguna manera reforzar la parte de la recreación, la parte deportiva, la parte de todo lo que es diversión, esparcimiento, dentro de este pequeño espacio donde se va a desarrollar. Si nosotros hablamos de la construcción de un hospital, pues va a ser porque en realidad la población necesita de este servicio. Lo mismo incluso si hablamos de un proyecto social. Un ejemplo, el proyecto de tuberculosis, que busca pues justamente reforzar a las personas que tienen esta enfermedad o evitar y hacer lo que es la parte de prevención de esta enfermedad. También tenemos, por ejemplo, proyectos contra la anemia, proyectos contra el analfabetismo, proyectos deportivos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer estos proyectos justamente es tratar de reforzar esta partecita que vemos que no está funcionando bien dentro de nuestra sociedad. El Estado tiene que estar preparado para eso a través de las diferentes instancias. No solamente el gobierno regional puede ejecutar proyectos de inversión, no solamente un gobierno local puede ejecutar proyectos de inversión. El tema de los proyectos de inversión va de la mano con muchos temas. Inclusive hoy en día hablamos de obra por impuesto, por ejemplo, ¿no? En donde involucramos un poquito a la empresa privada para que también sea parte de esta necesidad de la población y, bueno, al final ellos también van a obtener un beneficio. Pero aparte de que se beneficie esta empresa privada, lo que se está buscando es que los beneficiados, principalmente, sean la población. Sí, pero a mí no, por ejemplo, yo vivo en el norte y
se hacen lo que son obras por impuestos en el sector de la selva y no me benefician nada. No tenemos que pensar de esa manera porque si nos damos cuenta, nuestro país trabaja de manera articulada. Cuando nosotros hablamos del mejoramiento de una vía, por ejemplo, una carretera, no es que solamente ese sector se va a ver beneficiado, sino que estamos hablando de una conexión más que va a tener nuestra ciudad o nuestro país, ya sea con el extranjero o con otras ciudades, y de alguna manera esto va a mejorar la parte económica. Nosotros producimos diferentes tipos de lo que es, en este caso, alimentos de acuerdo a las zonas, ¿no? Sabemos que en la zona del norte, pues, tenemos fruta, en otras zonas de la sierra tendremos tal vez lo que es papa, maíz, y de alguna manera estas carreteras nos permiten, pues, que nosotros podamos hacer llegar nuestros productos a diferentes zonas. Entonces, no es que una vía mejore solamente a ese centro poblado, solamente a esa provincia, solamente a ese distrito, sino que tenemos que pensar que la articulación de todas estas vías va a lograr que al final el producto salga, ¿no? Eso es lo que se busca principalmente en lo que son los proyectos de inversión. Cuando nosotros buscamos un concepto, y les voy a ser sincera, yo lo he relacionado mucho a esto, al tema de la Directiva 001-2019, que les vamos a dar el dato exacto más adelante, que es la que de alguna manera se encarga de regular todo este tema de proyectos de inversión y también lo que es programación multianual. Nos indica que los proyectos de inversión, o antes llamados también proyectos de inversión pública, son la forma principal de la intervención del Estado para resolver problemas de la sociedad, ¿no? Como les indicaba justamente en esta frase que les había dicho que una amiga mía usaba mucho. Estos consisten en propuestas de acciones concretas para realizarse en un determinado momento y producir transformaciones reales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y el trabajo de los funcionarios del Estado. Los proyectos de inversión pública son financiados con dinero público, pero también existen otras formas en las que se puede llevar adelante un proyecto con un financiamiento privado, como les habría hablado por el tema de obras por impuestos, o también las alianzas público-privadas, pues las APP, ¿no? En las que el Estado y una empresa privada financian en conjunto la construcción de una obra para el beneficio de una población, siempre y cuando estos recursos se destinen a formar capital físico, humano, natural, institucional o intelectual. Miren, yo les voy a comentar algo. Tenemos que nosotros también ser realistas. De acuerdo a las diferentes realidades y situaciones que tiene cada ciudad, cada departamento, cada provincia, cada distrito, estos proyectos se van a desarrollar. Un ejemplo, sabemos, o yo creo que todos somos conocedores, de que Cusco, una de sus principales actividades económicas es el tema del turismo. Entonces, el gobierno regional de Cusco, yo considero que va a invertir gran parte de su presupuesto otorgado a lo que es desarrollo de productos que promuevan el turismo, que fortalezcan el turismo, porque saben que esa es la necesidad. Yo no estoy diciendo que ahora no todas las ciudades tengamos turismo, particularmente donde yo resido, donde yo vivo, que es la ciudad de Tacna, también tenemos turismo por parte de los chilenos, pero consideramos que necesitamos de otras inversiones para mejorar, en este caso, por ejemplo, el servicio que se le brinda al turista, ¿no? Si nosotros no tenemos buenas pistas, si no tenemos lo que es un buen servicio de diferentes necesidades, pues vamos a hacer que el turista ya no venga a nuestra ciudad. Lo mismo ocurre en otros lugares. Sin embargo, otros departamentos o regiones, por ejemplo, están priorizando el tema del agua, que es muy importante, o lo que es el saneamiento básico, lo que es el tema de salud. Venimos de una pandemia, ¿no? Una pandemia en donde nos hemos dado cuenta de las necesidades que tenía, en este caso, todas las ciudades, ¿no? Tenemos tal vez hospitales implementados correctamente, o construcciones que ya están un poco desfasadas y fuera de poder cuidar al ciudadano, lo que hacen muchas veces es ponerlo hasta en riesgo. Entonces, conforme sean las necesidades de cada una de estos departamentos o de estas ciudades, es que se van a desarrollar estos proyectos de inversión. El InviérteP, que justamente es el programa del cual o el sistema del cual yo les estaba hablando, es un sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, lo que es inversión pública, ¿ya? Es uno de los sistemas administrativos del Estado. Estos sistemas existen para administrar de manera efectiva los recursos públicos. Específicamente, el sistema Invierte existe para asegurar que el presupuesto público se utilice para la prestación de servicios e infraestructura dirigidas al desarrollo del Perú. Fue creado por el Decreto 1272 y está dirigido por la Dirección General de Inversión Pública, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Se crea para mejorar la gestión de los recursos públicos y la asignación de presupuestos a los proyectos de inversión.
Estoy seguro que muchos de ustedes han revisado o han escuchado últimamente sobre la famosa repartición que se da en el tema del canon y que muchas provincias y muchos departamentos y muchas regiones, el canon de lo que recibieron el año pasado no es la misma cantidad para este año, es más, en algunos casos es casi la mitad o el 50 o 60% máximo de lo que se recibió en años anteriores. Y la verdad es que yo he escuchado a muchas autoridades salir y decir de que no puede ser posible, de que ellos ya tenían todo planificado, pero seamos sinceros, muchas de esas regiones, la verdad, ni siquiera han utilizado el 50% de lo que tenían el año pasado programado para gastar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos encargamos de revisar o de ver la parte como si fuera un castigo, pero en realidad tenemos que ponernos a analizar si realmente hemos podido utilizar lo que ya se nos ha otorgado. Es decir, como popularmente lo podríamos escuchar, tengo aquí un acumulado y ni siquiera lo he gastado, pero ya quiero que me den más. Entonces, justamente esta planificación que se pide del tema de los recursos públicos se hace con esa intención de realmente evaluar si las zonas, de acuerdo a cómo están recibiendo el canon, lo están utilizando y si lo están utilizando correctamente, porque sabemos que lógicamente este canon es para ser invertido en todo lo que es inversiones, valga la redundancia. Entonces, si no estamos desarrollando al 100%, si no estamos gastando el dinero que de alguna manera se pueda dar, no estamos comprometiéndolo para justamente hacer el uso de estos recursos, ¿por qué es que pedimos más? Sí, efectivamente, hay algunos que han trabajado de acuerdo a su programación y han cumplido, incluso no necesitan los recursos para poder, y bueno, sí se han visto afectados, pero yo considero que parte de la gestión pública también es eso. El equipo técnico, el grupo que va a trabajar de la mano con el alcalde, con el gobernador, tiene que también entender cuáles son las necesidades y aprender a priorizar. Miren, seamos sinceros, yo creo que en nuestros distritos, muchos hoy en día necesitamos que se implemente el tema de seguridad ciudadana, necesitamos que se implemente el tema de limpieza pública, necesitamos que se implemente el tema de saneamiento. Aunque ustedes no lo crean, en nuestro país hay muchas zonas que aún no tienen agua potable. De verdad, si nosotros hacemos un análisis, hoy en día existen hasta distritos que se podría considerar que son los que reciben mayor cantidad de recursos y no tienen agua potable, no tienen servicios básicos. Increíble, ¿no? Pero lamentablemente hemos dejado que prioricen otro tipo de proyectos, como por ejemplo el tema de construcción de losas deportivas o otro tipo de construcciones, no priorizando en este caso las necesidades, ¿no? Porque sabemos que hoy en día el agua es una necesidad, y más todavía si estamos hablando sobre la posible escasez de la cual muchos hablamos, ¿no? En muchas partes de nuestro país. El ciclo de inversión, de acuerdo a lo que es el invierte, va a contener en este caso 4 fases, ¿ok? 4 fases que las voy a ir desarrollando, incluso vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para poder entenderlas y desarrollar nuestro proyecto de la mejor manera. Esto es necesario más que nada como una parte introductoria. Hablamos de la primera fase, que es la programación multianual. Se definen indicadores de brechas, se desarrolla la programación multianual, además se establece la cartera de proyectos y se realiza la consolidación de esta programación multianual de inversiones. En la segunda fase tenemos a la formulación y a la evaluación, que en esta etapa se completan las fichas técnicas, se desarrollan estudios de preinversión según corresponda, también se realiza la evaluación y el registro de cada proyecto en el famoso banco de inversiones, ¿no? Más adelante vamos a revisar un poquito cómo es que funciona el banco de inversiones y en realidad incluso el seguimiento a lo que son inversiones, que hoy en día nos permite tener un portal, yo considero muy amigable, ¿ya? Y que nos va a permitir a nosotros ver el desarrollo de cualquier inversión en cualquier parte de nuestro país, ¿ya? Y es muy fácil de usar. Yo tampoco no sé todo del sistema, pero en realidad para lo cual yo lo utilizo me resulta ser muy útil. La fase de la ejecución, que se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, y se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través de este sistema de seguimiento, como les había mencionado. Cuando nosotros hablamos de ejecución, no crean que la ejecución parte desde el momento en que ya inicia la obra, pongo la primera piedra y esa es la ejecución, ¿no? ¿Ah? La ejecución va a partir incluso desde la elaboración del expediente técnico, ¿no? Imagínense, ya cuando nosotros estamos elaborando el expediente técnico, lo aprobamos y luego un plan de trabajo e iniciamos la ejecución, ya estamos en esta etapa.
Y la etapa del funcionamiento, la fase del funcionamiento, que se realiza el reporte del estado de los activos, así también se programa el gasto para fines de operación y mantenimiento y finalmente ocurre la evaluación ex post del proyecto de inversión. ¿Cómo es que se desarrollan cada uno? Miren, este dibujito, en realidad mi fuente es el MEF, ¿ya? El MEF, en todas sus capacitaciones que hace, explica este ciclo del invierte con este círculo, donde nosotros vamos a poder observar las 4 fases, ¿ok? De manera muy gráfica y en resumen, tenemos, a ver, permítanme que active el puntero, tenemos la fase 1, donde nosotros hablamos de, les voy a pedir que no levanten la manito, yo les voy a indicar cuándo va a ser el momento de poder hacer las preguntas, por favor. Tenemos la fase 1, que es la parte de programación multianual de inversiones, ¿ya? En la cual vamos a priorizar las inversiones para el cierre de brechas, ¿no? Es decir, de las necesidades que tiene justamente este sector de la población para poder de alguna manera satisfacerlas. La segunda fase que tenemos la formación y evaluación, que aquí la que va a participar es la UEF. La OPMI es la Oficina de Programación Multianual, que nosotros sabemos que justamente con el ingreso de esta Directiva 001-2019 es necesaria la creación de algunas áreas que antes no existían dentro de una entidad, como por ejemplo lo que es la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. La UEF, que en este caso es la unidad formuladora, ¿no? Que se va a encargar de formular, enviar la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión y registrar y aprobar estas IORs, o en este caso proyectos de inversión. La UEI, que es la unidad ejecutora de inversiones, que va a elaborar el expediente técnico, los términos de referencia y las especificaciones técnicas, porque nosotros hablamos, ojo, de inversiones por administración directa o por contrato. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener que elaborar también nuestros expedientes. Y la OPMI, que va a actualizar el estado de los activos en la cuarta etapa, en la etapa de funcionamiento, y que va a realizar pues la evaluación ex post de los proyectos de inversión. Miren, dentro de la primera fase justamente habíamos hablado sobre el tema de la programación multianual de inversiones, en este ciclo de inversiones del Invierte. Y aquí lo que vamos a señalar es lo siguiente, se trata de la primera fase del ciclo de inversiones, ¿no? Habíamos hablado incluso en el circulito. Esta fase está a cargo de la Oficina de Programación de Inversiones, que es la OPMI de cada sector. Ello en colaboración con la UEF, con la unidad formuladora, se establecen objetivos de gobierno y se elabora una programación por los siguientes 3 años. Es decir, que en esta cartera de inversiones, es decir, de proyectos que yo tenga listos para poder ser considerados como una necesidad dentro de la población, yo lo que voy a hacer es que los voy a programar y aprobarlos para los siguientes 3 años. ¿Ok? ¿Existe forma de modificar esto? Sí, claro que sí, ¿no? Muchas veces algunas inversiones se vuelven necesarias y se puede solicitar que se incluyan estas dentro de esta programación, pero en realidad lo ideal sería que la entidad trabaje en base a lo que ya tiene programado. Los gobiernos deben presentar sus programas de inversión multianual, en este caso a la Dirección General de Presupuesto, ¿ok? Que es la DGPMI. Este órgano elabora la programación multianual de inversiones del Estado y todo ello se hace bajo el presupuesto de los gobiernos regionales y locales que podrán reclamar el financiamiento de sus proyectos al gobierno nacional. De alguna manera, aquí nosotros lo que vamos a ver que es necesario, en primer lugar, que trabajar en lo que es diagnóstico de brechas, basándonos en cuáles son las necesidades en este caso, los objetivos estratégicos que se van a desarrollar para poder justamente satisfacer estas necesidades o cerrar estas brechas, utilizando criterios de priorización a través de una cartera de inversiones. Una cartera de inversiones en la cual vamos a poder observar. Miren, yo he conocido algunas gestiones que básicamente por el poco presupuesto que tienen, lo que se han encargado no es tanto de la parte de ejecución, sino tal vez de armar su cartera de inversiones. Y esto le ha permitido que la siguiente gestión que ingrese tenga ya toda una cartera lista para poder iniciar ejecución. No muchos lo hacen porque sabemos que la idea es de que una autoridad pues tenga la capacidad de gasto, inaugure obras, ¿no? Y a veces nosotros más nos preocupamos por eso, pero si trabajáramos realmente de manera organizada y planeando a futuro, podríamos, yo considero, tener mejores resultados. No nos preocupemos tanto en iniciar obras por iniciar, sino que obras que realmente sean necesarias
y que se trabajen dentro del tiempo necesario también. No podemos acelerar. Muchas veces por acelerar podríamos tal vez equivocarnos o no considerar puntos importantes y es por eso que también a veces las inversiones presentan modificaciones como ampliaciones de plazo, como adicionales y al final lo que estamos haciendo aquí es un mal uso de los recursos del Estado. ¿Ok? En la segunda fase, cuando nosotros hablamos de la formulación y evaluación en el ciclo del proyecto de una inversión pública, esta va a consistir en una evaluación que determinará qué proyectos deben financiarse y ejecutarse. Es decir, nosotros vamos a evaluar un poquito, ¿no? ¿Realmente esto es una necesidad para mi población? ¿Esto va a satisfacer, en este caso, en algo las necesidades de mi población? Se realizará un análisis a nivel económico y operativo. Para este efecto, será uso de las distintas herramientas técnicas. Miren, aquí lo que nosotros queremos explicarles, y hace rato les decía, es que tenemos que considerar realmente cuál es una necesidad. ¿Y saben por qué se los digo? Escucho mucho a las autoridades decir de que quieren un teleférico, ¿ya? Un teleférico de cerro a cerro que podría conectar a las personas y que podría ser un medio de transporte realmente útil, como lo tiene Bolivia en La Paz, ¿no? Pero más que nada ellos lo enfocan por el tema turístico. Ahora, nosotros tendríamos que analizar si realmente en este caso un teleférico podría mantenerse más adelante, ¿no? Si este proyecto a la larga no va a ser una carga para el Estado, sino realmente un proyecto que pueda ¿no? Automantenerse, autofinanciarse, y que incluso el mantenimiento pues salga de las mismas ganancias de esto, no necesariamente con fines lucrativos, sino con un tema de que nosotros podamos pues continuar brindando el servicio de una correcta manera. Todo lo nuevo funciona bien, pero ¿qué va a pasar de 4 a 5 años? Entonces, escucho mucho decir, yo necesito un teleférico. Pero a ver, sustenta por qué motivos necesitas un teleférico, porque se te ocurrió, porque lo ves bonito, porque realmente la población lo necesita, realmente solucionaría un problema en el tema del transporte dentro del espacio donde tú te desarrollas, ¿no? Habría que podernos analizar un poquito eso. Y por ejemplo, a veces dejamos de lado algunas necesidades como en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, en la segunda etapa, que es el tema de los archivos, ¿ok? Ahorita es solamente, como les decía, la parte introductoria. La fase de ejecución del proyecto de inversión pública, esta es como una antesala. Yo sé que muchos de ustedes conocen a la perfección y muchísimo más sobre el tema de proyectos de inversión pública, pero para los que recién estamos ingresando, vamos a explicarles un poquito. Posteriormente, el proyecto pasará a ejecutarse. Durante esta fase se puede llevar a cabo el seguimiento mediante este sistema de inversiones, que más adelante lo vamos a revisar. Miren, acá vamos a partir de lo siguiente. Una vez que tengamos la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y lo tengamos aprobado por la entidad, lógicamente a través de un acto resolutivo, ¿quién lo firma? Eso es de acuerdo a las facultades que tenga cada entidad. Las entidades a veces son diferentes. En algunos casos lo firma el alcalde, en algunos casos el gerente del área, el gerente municipal, en otros casos el gobernador, el gerente general regional dentro de un gobierno regional, la gerencia involucrada como área usuaria, etcétera. No, la ley no especifica o indica de que únicamente lo va a firmar tal persona o el titular de la entidad, no. Esto en realidad puede estar delegado mediante facultades a cualquier funcionario, pero que tenga pues relación lógica con la parte que se va a desarrollar. Dentro de estas consideraciones de la elaboración de este expediente técnico, ¿qué vamos a tomar como puntos importantes? El artículo 32 justamente de la directiva señala que antes del inicio de la elaboración del expediente se debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal. Es uno de los requisitos básicos. Si nosotros no tenemos un terreno saneado donde vamos a desarrollar el proyecto, esto va a significar un gran problema al momento de la recepción, al momento de la transferencia, al final, al momento del cierre del proyecto. Entonces, tenemos que siempre tratar de que todo esté saneado. No hay que en el camino lo arreglamos. En la gestión pública no va a funcionar de esa manera. Tenemos que ya tenerlo solucionado para poder iniciar bien. El expediente técnico o documento equivalente se debe sujetar a la concepción técnica y dimensionamiento de los contenidos de la ficha técnica. La unidad ejecutora debe tener la clasificación y certificación ambiental, que a veces la dejamos un poquito de lado, ¿ok? Y la unidad ejecutora debe obtener autorizaciones, factibilidad, licencia, entre otras normativas para las distintas tipologías de inversiones. En un expediente técnico se deberían de considerar todos estos puntos importantes. A veces los dejamos de lado. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando nosotros querramos iniciar este proyecto de inversión, por estos problemitas que no hemos terminado de resolver, no lo vamos a poder hacer.
¿Cuál es la vigencia de los expedientes técnicos? Según lo que indica la directiva, dice pues que para proyectos de inversión 3 años contados a partir de su aprobación o de su última actualización, transcurrido el plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora actualiza el expediente técnico. ¿Por qué es necesario que lo actualicemos? Por el tema de los costos, porque sabemos que eso también va variando, ¿no? A través de los años. Y para una IOR, hasta 1 año contado a partir de su aprobación. El funcionamiento en el ciclo de las inversiones. En esta fase se brinda seguridad de que los proyectos ejecutados están cumpliendo con sus objetivos. Los gerentes generales de las entidades públicas y unidades ejecutoras deben de reportar el estado de cada uno de ellos a la OPMI y además se debe programar anualmente los gastos necesarios. ¿Qué te va a facilitar el Invierte PE? La inversión pública orientada al cierre de brechas, planeamiento estratégico, procesos más ágiles y formulación de los proyectos más simples, seguimientos en tiempo real, ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales articulados en una sola dirección para impulsar el crecimiento del país. La idea es que de alguna forma, si tú ejecutas un proyecto de inversión, no venga otra entidad y también lo ejecute, porque imagínense, ahí se estaría haciendo un doble gasto y no estaríamos trabajando de manera articulada. El Estado hace mucho tiempo, a través de sus políticas públicas, busca principalmente eso, trabajar de manera articulada. ¿Qué quiere decir de manera articulada? Que estemos conectados, ¿ok? Vamos con un ejemplo bien simple. Digamos que yo tengo en mi casa, ya, no tengo vereda y yo quiero construir mi veredita, entonces se ve feo la parte de afuera de mi casa, así que yo voy a hacer la de mi vecino. Mi vecino mañana viene y me dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo has hecho tú la vereda, así que voy a destruir la parte que es de mi casa y voy a hacer mi propia vereda. Y estaríamos realizando un doble gasto. Qué diferente fuese si nosotros podríamos conversar, ¿no? Y el vecino, ¿sabes qué? Voy a construir allá, mira, yo quiero que lo hagamos de esta manera. Trabajando de manera conjunta, ya no vamos a hacer un doble gasto y vamos a estar ambos de acuerdo. Lo mismo va a ocurrir con los proyectos de inversión. Sabemos que en muchos casos hay espacios que pertenecen a distritos y a provincias, ¿no? Y podemos trabajar de manera articulada. Es más, las provincias pueden pedir apoyo a los gobiernos regionales. Es más, los gobiernos regionales pueden pedir apoyo a los ministerios, ¿no? Entonces vamos a ir desde un micro hasta un macro, porque lo importante es trabajar de manera conjunta. En realidad el beneficio va a ser solamente para mí, no, va a ser para todo el sector, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de vivienda. Entonces nos vamos a ver beneficiados todos, ¿no? De manera conjunta. Lo que sí hay que hacer es de alguna manera verificar con cuáles son, en este caso, las entidades que van a participar justamente de esta coordinación. La normativa vigente la tenemos aquí. Tenemos el decreto número 1252, como les había dicho, que crea el sistema de programación, el 1432, que modifica este decreto, el decreto supremo 242, que aprueba el texto único ordenado del decreto legislativo 1252, el decreto 284, que aprueba el reglamento que crea el Invierte, y la directiva 2001-2019, que es la directiva general del Invierte PE. De alguna forma, esta directiva lo que busca es establecer las disposiciones del funcionamiento. Dígame, doctor, está levantando la mano, creo. Sí, doctora, referente a los participantes, hacerles mención sobre lo de archivo, todavía la doctora está comenzando, así que no se preocupen, vamos por partes. Si tengan en cuenta que es una exposición de 2 horas, no vamos a ir de frente a 10 minutos nada más de hablar de archivos, sino que tiene que concatenado, como ya está explicando nuestra docente. Así que por favor, los participantes, tener paciencia. Adelante, doctora, eso quería aclarar. Gracias. Ya en la segunda etapa vamos con el desarrollo del tema. Como les decía, esta es la parte introductoria y habla en el punto justamente de la norma, de la estructura, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos haciéndolo de un plano general. Vamos a ir con el desarrollo, no se preocupen, incluso vamos a hablar hasta de los componentes. Y tenemos la parte de los ámbitos de aplicación, que en este caso pues tenemos a los órganos resolutivos, a la OPMI, a la UEF y a la unidad ejecutora de inversión. ¿Ok? Esto está en su material. Importante porque lo vamos a desarrollar el tiempo de vigencia que ya lo hemos hablado, de acuerdo a la directiva, 3 años contados a partir de la aprobación del expediente técnico o su última aprobación para poder tener un expediente técnico vigente. Y ahora sí vamos a ir con la parte de la metodología para el desarrollo del proyecto. Y ahora sí lo vamos a enmarcar en lo que son proyectos para el mejoramiento o implementación de los archivos dentro de cada institución, que ya vi que están un poco apurados para llegar a ese tema, ¿ok? Como dijo el doctor, todavía tenemos tiempo, pero vamos con el tema.
Sabemos que las condiciones previas para poder iniciar un proceso de inversión, en esto va a significar la utilización de recursos escasos y valiosos que consuman el tiempo y fondos públicos para la preparación del mismo, ¿ok? Tenemos que ver que es importante el tema de la priorización de estos recursos. Con respecto a asegurar la ejecución oportuna de una inversión, el documento técnico que busca elaborar es necesario que la unidad formuladora de un proyecto efectúe un análisis de las capacidades de formulación. Nosotros vamos a ver que durante el tema de la formulación del proyecto de inversión va a pasar por diferentes etapas, ¿no? El tema del diagnóstico, entonces vamos a ver en este caso cuáles son los puntos, por ejemplo, importantes para poder considerarlos dentro de este diagnóstico. En realidad, toda UF, para poder iniciar con la formulación de un proyecto de inversión, va a tener que considerar 3 puntos importantes. Hablamos de UFs, unidades formuladoras. El personal administrativo, para preparar los términos de referencia, los profesionales especializados para la formulación y evaluación del proyecto de inversión y los estudios básicos de corresponder para el diseño de este proyecto de inversión. ¿Y qué es lo que va a necesitar la unidad, en este caso, ejecutora? La unidad ejecutora de la inversión va a necesitar personal administrativo para preparar términos de referencias o bases, profesionales especializados para la ejecución del proyecto de inversión y estudios necesarios para la elaboración de expedientes técnicos. Y de alguna manera tenemos que considerar de que en este caso las unidades ejecutoras deben de verificar por lo siguiente: la cartera de proyectos declarada viable que no se han ejecutado, realizar un análisis de balance entre los proyectos de ejecución y los proyectos declarados viables y un estado situacional de la conservación del stock de la infraestructura existente y su uso o consumo por parte de la población usuaria. Ahora, en las conclusiones de este análisis son favorables, se dan, entonces nosotros vamos a poder elaborar en este caso o formular nuestro proyecto de inversión. Ahora vamos con las siguientes etapas y aquí vamos a ya enfocarlo con el tema de archivos. Cuando nosotros hablamos del tema de la identificación, lo primero que vamos a buscar es poder buscar la solución a un problema, valga la redundancia. ¿Qué problema tengo yo dentro de un archivo? Muchas veces, cuando nosotros veamos el tema de alguno de los elementos como territorio, espacio, población, vamos a ver uno a uno y puntualizados cuáles son las necesidades que va a tener, en este caso, un archivo dentro de cada institución. ¿Es realmente necesario para mi entidad generar este archivo? ¿Se vuelve una necesidad o simplemente podría ser para gastar el dinero en la institución? Yo no lo creo. Respecto al tema de diagnóstico, nosotros vamos a tener que considerar 4 puntos. Les voy a pedir, por favor, a los alumnos, voy a dar un espacio para que levanten la mano. Yo les voy a comunicar, ¿ok? Gracias. El diagnóstico comprende, en este caso, 4 etapas. Las características de la población, la unidad productora, el territorio y otros agentes involucrados. Si nosotros esto lo llevamos al tema de los archivos, vamos a poder observar lo siguiente. Dentro de las características de la población, nosotros vamos a tener que identificar, describir y analizar las características y el comportamiento de la población que enfrenta una situación negativa dentro de un territorio determinado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Voy a evaluar, en primer lugar, ¿dónde me estoy ubicando? ¿Parte de qué soy? ¿De un distrito, de una provincia, de una región? Doctora, pero si yo pertenezco al distrito de, no sé, de Punta Hermosa, pertenezco a la provincia de Lima y a la región Lima. Un ejemplo, ¿no? Digamos. Sí, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a lo más chiquitito. Si tú te dedicas a lo que es, o tu jurisdicción es lo que es Punta Hermosa, entonces, y tu archivo quieres que se desarrolle en esta zona, pues entonces vamos a hablar de Punta Hermosa. Realmente tenemos la necesidad en este caso de implementar o de mejorar un archivo dentro de esta zona. Segundo punto, ¿quién va a ser la entidad la que va a desarrollar? ¿Un gobierno local? ¿Un gobierno central? ¿O estamos hablando de un ministerio? Y también las unidades operativas de la entidad. Dentro de cada entidad, nosotros tenemos, tal cual en un archivo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un archivo central, vamos a tener un responsable. Cuando hablamos de un archivo regional, este incluso tiene áreas y órganos de línea tal cual cualquier institución. Tiene la parte de administración, la parte de presupuesto, la parte del directorio general. Entonces, de alguna manera vamos a ver cuál es la estructura dentro de esta entidad para poder desarrollar. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las áreas que formen parte, en este caso de esta entidad, van a tener que participar del desarrollo de la misma.
¿Y por qué es necesario? Porque muchas veces obviamos algunas áreas y al momento del desarrollo del proyecto nos damos con la sorpresa de que era necesario considerarla, ¿no?, dentro del desarrollo del mismo. Respecto a lo que es unidad productora, perdón, permítame tomar un poquito de agua. Se debe describir, analizar las características, la estructura organizacional, el proceso productivo, la capacidad de la unidad productora que brinden los bienes y servicios vinculados a la situación negativa que afecta a la población. En este caso también incluye lo que son pues los riesgos, ¿no?, que pueden afectar a la unidad productora. Y aquí, ¿qué vamos a evaluar? La estructura orgánica del archivo. ¿Cómo es que este archivo está organizado estructuralmente? Los procesos productivos de la unidad productora. Sabemos que, por ejemplo, dentro de cada entidad existen a veces textos únicos de procedimientos administrativos, existen macros, entonces tendríamos que evaluar en realidad, por ejemplo, cuáles son los plazos que esta entidad trabaja, si de alguna manera podríamos simplificarlos. Miren, hace muchos años venimos trabajando con el tema de simplificación administrativa y esta simplificación administrativa muchas veces se confunde con el tema de barreras burocráticas. ¿Nosotros podemos acortar plazos dentro de algunos trámites en alguna entidad? Claro que sí, lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo para mejorar en este caso el servicio que estamos brindando? El tema de la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad de un archivo, vamos a considerar el espacio físico. Me refiero a que ¿es suficiente? Yo creo que no. En muchos casos, justamente esta necesidad de mejorar un archivo, de implementarlo, nace pues por el tema del espacio, porque conforme los años vayan pasando, vamos a tener mayor documentación, mayores expedientes, mayor, en este caso, trabajo, ¿no? Y no vamos a tener dónde acumularlo. Entonces, si lo queremos mantener de manera organizada, por decirlo así, necesitamos pues espacios adecuados. Capacidad operativa y técnica. Este archivo se está considerando realmente, por ejemplo, el personal que trabaja ahí es suficiente. Muchas veces, y también lo comenté en la clase pasada, lamentablemente se considera que a veces el personal nombrado se vaya para la parte de archivo como si este no fuera algo importante dentro de la entidad, o se considera que tal vez no hay mucho movimiento, mucha carga, y estamos completamente equivocados. Sabemos que en este caso esto va a formar parte muy importante dentro de una entidad, entonces tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Ahora, no solamente es una persona, cuando hablamos de requerimientos de información, esa única persona no va a ser capaz de poder entregar tal vez todo lo que se está solicitando. Entonces habría que considerar quiénes realmente son los que van a participar, ¿no?, de este archivo. El tema de los inventarios. Realmente hemos realizado un análisis aproximado de cuántos documentos tenemos, estos se encuentran de alguna manera fichados, se encuentran correctamente foliados, se encuentran correctamente empastados tal vez, y la cantidad de archivos que manejamos aparte de las estadísticas. ¿Estadísticas en razón a qué? Conforme vayan aumentando los años, la información y la documentación yo considero que aumenta. Hoy en día se está trabajando mucho en el tema de tratar de digitalizar, ¿no?, la documentación, porque pues es lógico que a través de los años también los documentos en físico sufren cierto deterioro, ¿no? Entonces, con la finalidad de que no estemos a cada rato sacando la documentación, sacándole copia o foto y esto se malogre, se malgaste, pues se ha considerado el tema de digitarlo. Y también hemos visto que cada vez los expedientes son tal vez más grandes, ¿no?, o de mayor volumen, porque de alguna manera hace muchos años en la entidad existían, qué sé yo, 3 áreas: Secretaría General, Asesoría Jurídica y pasaba a mesa de partes. Hoy en día no, pues existe el área de Secretaría General, existe el área de acceso a la información pública, y esto pasa por Secretaría General, y Secretaría General lo deriva a la Gerencia General lo deriva, y así, y al final la documentación recorre todo un camino que antes lo hacías en 3 áreas y hoy en día pasa por 5, y todas esas áreas generan documentación. Entonces, el volumen de los expedientes va a aumentarse. Segundo, ¿qué documentación es la que yo estoy enviando al archivo?
Miren, les soy sincera, yo sí considero que cada entidad, conforme va pasando los años, produce más documentación. Yo no sé si es porque tengamos mayores conocimientos o mayores trámites, o tal vez avanzamos demasiado rápido conforme van pasando los años, pero sí es real, ¿no? El tema del aumento de documentación. Entonces, habría que hacer también un estudio, una estadística, cómo es que está trabajando en este caso mi archivo. La parte del territorio. Se debe describir y analizar el ámbito geográfico en el que se ubica la población afectada de la unidad productora, vinculada con la situación negativa. Como parte de esta parte de los riesgos, se debe incluir un análisis de peligros, así como el análisis de las localizaciones potenciales para la creación de una unidad productora. En este caso, vamos a poder desarrollar también dónde se ubica este archivo, en el sentido de que, dónde se ubica, qué pertenece, no. El lugar donde se ubica. Es un lugar poco accesible, es un lugar que sí tiene acceso, es un lugar donde hay mucha contaminación, es un lugar tal vez húmedo, ¿no? Además de eso, vamos a analizar si es que realmente este espacio cuenta con los servicios necesarios. Agua, luz, internet. ¿Por qué consideraba el internet? Si nosotros de alguna manera lo que buscamos es fomentar la digitalización, por ejemplo, de la documentación, porque es necesaria para evitar, como les decía, el tema del maltrato que se pueda dar a través de los años con la documentación física, porque sabemos que en realidad la documentación que hoy en día está impresa, por ejemplo, por una máquina láser o en una hoja, con el paso de los años estas hojas van perdiendo color, van perdiendo pues el tema de tal vez el grosor, ¿no? La tinta se puede borrar. Entonces, de alguna manera tenemos ciertos riesgos, ¿no? Que por los cuales va a pasar esta documentación. Aspectos de ubicación de poco acceso, lo que hace rato les mencionaba, y aspectos geográficos. ¿A qué me refiero con esto? No todos vivimos en las zonas donde el clima es igual. Nosotros podemos vivir en zonas, por ejemplo, donde llueve constantemente, como es la selva de nuestro país, en zonas donde hace demasiado calor, como es la parte de la costa, en zonas donde hay constantemente lluvias. Miren, incluso en la zona en donde yo vivo, que es Tacna, nosotros cada cierto tiempo tenemos los famosos ventarrones, que yo sé que tal vez en algunos lugares no se dan, pero eso constituye un riesgo, claro que sí, porque ustedes no se imaginan la cantidad de polvo que se genera cuando hay estos cambios climáticos, pues no, no son desastres naturales, pero en realidad estos problemas geográficos por la zona en donde nosotros nos ubicamos sí constituyen un riesgo, por ejemplo, para un archivo regional. Entonces, hablemos, pues, en este caso, de acuerdo a la realidad de cada lugar, ¿no? Algunos lugares tal vez estarán en lugares muy húmedos y la humedad, pues, como sabemos, produce moho y este moho puede malograr también esta documentación. Entonces, tenemos que considerar, y es muy importante en este caso, la parte geográfica. Yo considero que sí y que tenemos que tratar de actuar de acuerdo a la realidad. Hoy en día yo he visto mucho que incluso la parte de infraestructura ha variado. Hace muchos años, si nosotros hablábamos, veíamos que las casas tenían ese estilo mojinete, ¿no? Que era esa parte así, entonces la lluvia caía y no pasaba nada y habían canaletas. Pero luego nosotros hemos empezado a construir casas con techos así y muchas veces cuando llueve, pues tenemos inundaciones. Es más, últimamente todo el factor climático se ha visto completamente alterado por todo este tema de la corriente del niño, de la niña, y está cambiando o está realizando cambios y en zonas donde no veíamos que había frío, hoy lo hay, en zonas donde no sentíamos tanto calor, hoy lo hay. Los que viven en Lima, yo creo que son testigos de que Lima creo que está en un verano eterno, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, estos tiempos ya son como para que estén un poquito en invierno y sin embargo no se siente el frío de otros años. En realidad puede ser algo positivo, ¿no? Pero vemos cómo es que la parte climatológica también se ve alterada y esto podría, lógicamente, ser un riesgo, ¿no? Para nuestro proyecto si no lo desarrollamos correctamente o no consideramos. Dentro de un proyecto de inversión siempre es importante la parte de riesgos de desastres. De acuerdo, como le decía, a las realidades, ¿no? Lluvias, bueno, terremotos y temblores tenemos a nivel nacional, el tema de, por ejemplo, inundaciones, el tema de los ventarrones, ¿no? Dentro de otros desastres que podrían darse de acuerdo a la realidad. Y tenemos a otros agentes involucrados. En esta parte, nosotros vamos a describir y analizar las relaciones de cooperación y oposición respecto a la situación negativa y las formas de solucionarla.
de los actores institucionales como grupos sociales y organizaciones diferentes de la población afectada que están vinculados a la situación negativa o a las posibles alternativas de solución. Esto se va a desarrollar en una matriz de involucrados. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las entidades asociadas al servicio? Si yo hablo de un archivo central, ¿quiénes son las entidades o las áreas que van a, de alguna manera, en algún momento, entregar su información a esta área? Si yo hablo de un archivo regional, ¿quiénes son las entidades que van a remitir la información a esta área? Es decir, de alguna manera, ¿a quiénes voy a servir? ¿No? En este caso, como archivo. Tenemos también a las entidades involucradas con la información. Miren, muchos de nuestros archivos hoy en día contienen información histórica, ¿ya? Particularmente las zonas, no solamente las que se encuentran en frontera, sino donde han firmado actas, acuerdos, convenios, qué sé yo, y forman parte de estos archivos. Entonces, lógicamente, estos puntos ya no solamente van a ser de interés local, sino que aquí va a haber un interés hasta nacional, porque tal vez si yo estoy hablando de un acuerdo que involucra fronteras o que involucra dos países, vamos a ver que en determinado momento tal vez las embajadas soliciten esta información, ¿no? Entonces, miren, hoy en día, por ejemplo, yo vi un tema muy interesante porque nosotros estamos trabajando mucho, y para que vean cómo esto se relaciona con la parte de ordenamiento territorial, ¿verdad? Nuestro país generalmente, en todas sus fronteras, me refiero entre ciudades, se separa por un río, se separa por una quebrada, ¿no? No tenemos pues un muro que en realidad nos separe a Tacna de Moquegua, ¿no? O un muro que separe a Lima de Ica, ¿no? Entonces, pero sí, de acuerdo a la geografía es que se han hecho justamente estas separaciones. Entonces, en documentos muy antiguos, datan justamente desde dónde hasta dónde partía tal ciudad, o si el río de alguna manera le pertenecía a tal centro poblado, a tal comunidad campesina. Entonces, esta información ya no solamente se vuelve importante para la entidad, por ejemplo, para un proyecto especial o para un gobierno regional o para una municipalidad, sino también se vuelve importante en este caso, por ejemplo, para el gobierno regional o a nivel nacional, para poder ordenar la parte territorial. ¿Ok? Y también hablamos del sector privado. ¿Y por qué? Porque a través de estas famosas APPs o lo que es obras por impuesto, podríamos lograr realizar un financiamiento de estas obras para poder lograr la implementación o el mejoramiento, porque sabemos que no contamos con recursos. Miren, no se preocupen, hoy en día muchos departamentos o muchas regiones no cuentan muchas veces con financiamiento para poder implementar o mejorar lo que son sus archivos, pero habría que ver justamente y trabajar la parte que nos toca, que es gestión pública, ¿no? ¿Y a qué me refiero con gestión pública? En que yo voy a tratar de buscar un financiamiento que puede ser posible tal vez a través de mi gobierno regional, de mi municipalidad provincial, de un ministerio relacionado al tema de cultura, porque tal vez tengo documentación importante. Entonces, voy a poder buscar la forma de cómo poder resolver, en este caso, satisfacer esta necesidad que yo tengo como entidad. Ustedes me podrán decir y me van, ya, pero un archivo, ¿qué beneficiarios va a tener? Solamente la entidad. Yo considero que no. Si estamos hablando incluso de documentación histórica, tengamos en cuenta que no estamos hablando solo de una realidad local, sino tal vez de una realidad regional o de una realidad nacional. Entonces, los beneficiarios no van a ser únicamente el jefe del archivo, sino va a ser muchas más personas, ¿no? Eso es lo que nosotros también como formuladores, en este caso, los que son formuladores van a tener que analizar, ¿no? ¿Cuál va a ser los beneficiarios de este proyecto de inversión? Miren, justamente cuando nosotros revisamos la guía para la elaboración de inversiones, vamos a poder considerar este cuadrito. Hablan de cuatro pasos. En una primera etapa hablan del tema de la idea, nada más cuando ya se formula la idea de un proyecto de inversión, pero en la etapa de identificación nosotros vamos a poder observar que nos señalan que el objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución para el problema que afecta a la población determinada, ¿no? A través de justamente los elementos que hemos mencionado: territorio, población afectada, unidad productora y agentes involucrados. En la parte del territorio, pues
pues áreas de estudios, área de influencia, en la parte de la población, características de esta población, como las he mencionado, ¿no? Algunos ejemplos, que esto los ha involucrado directamente con el tema de archivos, y en la parte de unidad productora, evaluación de procesos y factores, estimación de la oferta, estimación de la oferta optimizada, y dentro de otros agentes involucrados, pues incluso ya lo hemos mencionado, a quienes nosotros podríamos considerar en este caso como agentes involucrados dentro de nuestro proyecto de inversión. La segunda parte viene con la identificación del problema. Este es un proceso mediante el cual se define el problema que afecta a la población, cuya solución permite cubrir la necesidad insatisfecha. Para este efecto se debe identificar de manera rigurosa las causas que originan el problema mediante una estructura lógica, ¿no?, que articule causas directas y, de ser necesario, mediante una estructura, causas indirectas también. Y aquí vamos a ver que cuando nosotros hablamos del problema, vamos a hablar también de un árbol de problemas, ¿no?, donde vamos a tener que buscar el efecto final, los efectos indirectos, directos, el problema central, las causas indirectas y las causas directas, ¿no?, dentro del paso 2. Ahorita vamos a desarrollarlo esto. Y tenemos el paso 3, que justamente es la parte del objetivo central, ya, o el desarrollo de esta inversión, en la cual nosotros vamos a hablar sobre el árbol de causas y efectos, ¿no?, que van a identificar estos medios con los que se van a poder resolver estas causas indirectas y directas, ¿ok? Cuando hablamos de árbol de medios y fines, tenemos un fin último, fines directos, fin directo, el objetivo central, los medios de primer nivel, medios fundamentales y las acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya hemos identificado el problema, vamos a buscar cómo solucionarlo, pero a través de las necesidades que tengo. En realidad, ¿cuál es mi principal intención para poder mejorar o implementar este archivo? Dentro de la parte del desarrollo del proyecto, yo les voy a hablar de algunos de los componentes que nosotros podríamos considerar, por ejemplo, para un tema de implementación o mejoramiento de un archivo institucional. ¿Cuáles son los componentes que podemos desarrollar? Podemos hablar del componente, por ejemplo, de fortalecimiento de la estructura organizacional institucional, del sistema de red de archivos, de la implementación de medios modernos, de un adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento y de unos suficientes y adecuados ambientes. Aquí lo desarrollamos punto por punto, no se preocupen. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte del fortalecimiento de la estructura organizacional, que es el primer punto, ¿qué podríamos considerar dentro de este proyecto de inversión como actividades? Podríamos considerar, por ejemplo, el intercambio de experiencias, a través del cual lo que voy a hacer es una evaluación y voy a un poquito compararme con otros archivos para poder ver también cuáles podrían ser mis principales modificaciones que yo podría realizar. Tenemos que hablar de un tema de capacitación. ¿El personal que labora dentro de este archivo institucional realmente está capacitado? ¿Entiende cuál es la importancia de un archivo? ¿Conoce sobre el tema? ¿Conoce mecanismos para poder mejorarlos? ¿Conoce el tema hasta incluso de atención al público, atención al usuario, entrega de información? ¿Conoce cómo es que debe de realizarse un correcto archivo? ¿No? Muchas entidades no invierten en esto, consideran que esto le pertenece al trabajador y que, bueno, el trabajador, como trabaja en esta área, valga la redundancia, pues que vea cómo resuelve sus problemas. Pero no es así, la entidad debería de preocuparse porque en realidad el proceso se realiza de manera, pues, homogénea para todas las entidades, ¿no? Y que al final el servicio que se pueda brindar sea, pues, de calidad realmente. ¿Y cuáles serían las herramientas de planificación? En este caso, nosotros vamos a ver también como entidad, vamos a ponernos a analizar. Yo lo que necesito es lo siguiente. He realizado una estadística, ¿ya? Y yo no sé, si es que el año pasado yo recibía, solamente hablemos de ejemplos, ¿ah? Yo recibía 1000 expedientes al año, en el año 2023 yo ya voy recibiendo 1300 y estoy en el mes de julio. Entonces yo programo que aproximadamente voy a llegar hasta 2500. Y en el año 2024 voy a recibir 3000 y en el año 2025, entonces yo tengo que preparar a mi archivo para esa documentación que voy a recibir en un determinado momento. Cuando nosotros hablamos de la parte de la implementación de medios modernos, que es el tercer puntito, ¿ya? Estamos hablando nosotros aquí de que vamos a poder, por ejemplo, considerar dentro de las actividades un sistema integral de archivo. En esta parte de un sistema integral, podríamos hablar de un sistema similares a los que trabajamos de trámite documentario, pero que en este caso pueda guardar la data de la documentación organizada. Yo sé que muchas de las personas que trabajan en archivo
Por ejemplo, lo hacen en un Excel y está perfecto porque ellos lo que han hecho es buscar una solución, organizarse con los recursos que tienen y poder generar que si a mí me piden el expediente 1025, yo sé en qué estante está porque lo he guardado así en mi Excel. ¿Ya? Pero en realidad esto no debería de ser así, ¿no? Deberíamos de tener un sistema que realmente me permita a mí ingresar un dato tal cual sea una página web amigable y yo puedo ubicar rápidamente el expediente. Y es más, en algún momento considerar esto, volverlo público. No que solamente yo tenga acceso a eso, sino que otras personas puedan saber qué documentación se ubica dentro de mi archivo. No otras personas ajenas. Hablemos, por ejemplo, de la entidad. El sistema de digitalización, que es algo que se está utilizando hace mucho tiempo. Y les decía, ¿cuál es la intención? ¿Utilizar las computadoras? No. ¿Utilizar el espacio de la nube? Tampoco. La intención de esto es cuidar la documentación. Documentación que sabemos que de aquí a 20 años se puede perder, puede sufrir un riesgo por un desastre, digamos un incendio, en el peor de los casos, se pierde toda esta documentación. Sin embargo, si esta documentación yo la tengo digitalizada, va a ser muy difícil que pierda la data. El portal web institucional. Realmente el portal está trabajando de manera articulada con esta parte que es el archivo. ¿Por qué, por ejemplo, dentro de las entidades yo veo que las entidades ponen la gerencia de desarrollo social y me ponen todas las noticias que hacen en desarrollo social y la gerencia de infraestructura y me ponen todas las noticias que hace la gerencia de infraestructura, pero no vemos la parte del archivo institucional? Verificamos si realmente cuenta con información, si se encuentra ordenada, quién es en este caso el encargado o el jefe de esta unidad orgánica. Entonces, no estamos trabajándolo. Yo considero que estamos dejando de lado esta parte tan importante de cada entidad y no la consideramos dentro de, ¿no? En algunos casos, el archivo, por ejemplo, incluso en la parte orgánica, puede estar dependiendo de gerencia general, en otros casos depende de secretaría general, en otros casos depende de trámite documentario. En realidad no existe legalmente un área donde diga tienes que estar ahí ubicado, pero lo hacen o lo colocan en el área que mejor les parezca, cuando esto no debería de ser de esa manera. Yo considero que es un área relacionada al tema, por ejemplo, de documentación, debería ir de la mano con Secretaría Técnica o con lo que es trámite documentario, porque lógicamente pues la información se va a mover entre estas áreas, ¿no? Bueno, conforme vayan pasando los años. Y una central de datos que incluye lo que es telefonía y cableado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros consideramos que si estamos hablando de tecnología también es bueno organizarla, ¿no? Dentro de muchas entidades a veces nosotros ingresamos y vemos que hay cables por todos lados y esto a la larga se puede volver un riesgo. No solamente es una necesidad, porque imagínense un cortocircuito o que alguien sufra algún accidente por todo este desorden que se puede generar. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, otro componente, hablemos de adecuados ambientes. Ah, ya sí, para las personas que trabajan en el archivo, no necesariamente. Bueno, sí es importante que el espacio donde un servidor público se desarrolle sea el correcto, es decir, yo tenga mi escritorio, tenga mi computadora, tenga mi impresora, al menos un ambiente adecuado, ¿no? Porque tampoco es que voy a trabajar en cualquier lugar o en el piso, ¿no? Pero hablemos de la importancia que tiene la documentación. Si nosotros nos vamos al archivo general, vamos a ver que incluso, perdón, al archivo regional, hay documentación que se tendría que guardar dentro de vitrinas o de manera muy cerrada porque de alguna forma el polvo la puede desgastar o estamos hablando de manuscritos muy antiguos o históricos y esto puede perjudicar esta documentación, ¿no? Pero eso se va a basar ¿en qué? Primero, voy a analizar la infraestructura referida a qué sentido. ¿Realmente los espacios donde se va a colocar la información es la adecuada? Ahora, estamos hablando de anaqueles. No solamente necesito anaqueles o estas pequeñas repisas de fierro, sino que de alguna manera estas se encuentren empotradas y que den seguridad tanto para la misma documentación como para las personas que trabajen. Imagínense en caso de un temblor, un terremoto, que toda esta documentación se caiga, se pierda, se rompa, se maltrate o le caiga encima a alguien, ¿no? Lo que podría ocasionar. Entonces, en el tema de infraestructura vamos a tener que justamente evaluar eso, si la infraestructura es la correcta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si por ahí hay un hueco en el techo y puede llover y se puede mojar la documentación, entonces necesita un mantenimiento. Todas esas necesidades vamos a poder considerar solucionarlas dentro de estos componentes. Ahí también hablamos, por ejemplo, de circulación interior y exterior, ¿ok? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo es el acceso?
Justamente les decía, ¿se acuerdan? ¿En qué zona se ubica? Ahora, no solamente el acceso, la parte de afuera, sino la parte interna, un espacio en donde yo pueda caminar y también verificar los archivos. Hemos visto archivos a veces, y la verdad yo he visitado archivos en algunas instituciones, en donde la persona literalmente camina encima de los documentos para poder alcanzar otra documentación. Y no lo hace tal vez porque es floja o porque no quiere hacerlo, sino porque realmente no cuenta con espacio para poder ordenar esa documentación. Es fácil, en serio, tomar archivadores y decirlos, los voy a internar en el archivo porque yo no tengo espacio. Pero este archivo también tiene espacio para poder recibirlos, ¿no? Instalaciones sanitarias eléctricas especiales, porque lógicamente van a constituir seguridad para la documentación y para el personal que trabaja ahí. Y si hablamos, por ejemplo, del componente mobiliario, ¿es importante este componente? Yo particularmente considero que sí. Como les decía, no solamente estamos hablando del mobiliario para la persona que va a trabajar, que básicamente va a ser un escritorio, una computadora, una impresora y en el mejor de los casos un buen escáner si es que estamos hablando de digitalizar documentación, sino también considerar el tema de la seguridad que se pueda brindar a través de los anaqueles, de las repisas. En algunos casos tal vez voy a necesitar anaqueles cerrados y no abiertos. En algunos casos no, por el tema de la ventilación. Entonces, todo esto va a ser de acuerdo a la necesidad justamente de este archivo. Lo que son mayores alcances para poder desarrollar toda esta parte de la identificación y la formulación y evaluación, la encontramos en esta guía general. Ok, esta guía general es la última que se encuentra actualizada. En realidad es un documento de casi 200 hojas o 200 hojas, si no me equivoco, que yo sé que es bastante difícil trabajarlo en una clase. He tratado de hacerlo en resumen para poder desarrollar lo mejor posible esta clase, ¿ya? Pero me gustaría que la busquen, tal cual ponen el nombre en cualquier buscador y les va a aparecer y es de libre descarga, ¿no? Y es de invierte.p. Y ahora vamos a ir un poquito con la parte de la presentación del proyecto. Miren, aquí lo que yo voy a hacer es, en realidad, compartir con ustedes parte de lo que les decía que era el tema del SSI, que es justamente este programa que tiene el MEF, que es bastante amigable. Permítanme ingresar. Voy a ingresar para que ustedes lo puedan observar. Perdón. A ver, vamos a... Avísenme si pueden, estoy compartiendo pantalla para lo del sistema o no, por favor. Aún no, doctora. Aún no. A ver, es que creo que puse compartir solamente la pantalla del... Ya, a ver, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver la página del SSI? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Ya, miren. Esto de acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este sistema es bastante fácil de usar y como les decía, es un sistema amigable. En realidad, lo único que tendrían que hacer es colocar en el Google SSI MEF y les va a arrojar este sistema. Un ratito, por favor. Me quiero... A ver, un ratito, por favor. No me permite. Ya. ¿Pueden ver la pantalla del SSI? Doctor, ¿me confirma, por favor? Sí se puede visualizar, doctora. Perfecto. Nosotros, como les decía, en cualquier buscador colocamos SSI MEF y me va a aparecer esta primera opción, que esta es la página de seguimiento de inversiones, al sistema de inversiones. En este caso yo tengo un CUI que pertenece a un proyecto de la región donde yo trabajo, ¿ok? Que es relacionado al archivo regional. Es un proyecto que todavía no está en sí, está aprobado con expediente, pero no se ha iniciado la ejecución del mismo, ¿ok? Está programado para ser por contrata, ¿ya? Pero miren, nosotros si abrimos el buscador, en realidad, lo que esta página de sistema de seguimiento de inversiones nos permite es buscar toda la información respecto a este proyecto. Este proyecto, el código único es el que yo acabo de ingresar, el nombre es el mejoramiento de la prestación del servicio, de archivo documentario, del archivo regional de Tacna, ¿ok? Y si yo me voy acá a la parte de situación y en la parte de viable,
lo que me va a permitir observar es lo siguiente, justamente todos los datos que nosotros vamos a necesitar considerar dentro de esta implementación de este proyecto de inversión. Eh, Ustedes me dirán, sí, pero es que no puedo copiarlo tal cual. No, en realidad no lo van a poder copiar tal cual para su entidad porque, como les decía, las realidades son distintas. Tendríamos que ponernos a analizar tal vez región por región o ciudad por ciudad para poder determinar cuáles son las principales, y es más, entidad por entidad para poder determinar cuáles son las principales necesidades. Pero en este caso, para este proyecto se ha considerado, por ejemplo, lo que son componentes de planeamiento, de infraestructura, ¿ok? Miren, aquí en la parte del planteamiento del proyecto justamente señala, ¿no? Cuál es la necesidad, la antigüedad del archivo en este caso, ¿no? Y que lógicamente tiene que ser mejorado, implementado porque lo necesita, ¿no? Porque resulta ser una necesidad para toda nuestra región. En este caso hablamos de la región Tacna. Aquí también vamos a hablar de los beneficiarios. Como les decía, miren, aquí no es que nosotros vamos a hablar solamente de los beneficiarios, el jefe del archivo regional y las áreas que participen dentro de él, no, sino que en este caso nosotros cuando hablamos de una región vamos a considerar a todos los que forman parte de esta región. En este caso nosotros estamos hablando de una data del año 2013, ¿ok? En la cual pues representa una población de 330.024 personas dentro de esta región Tacna, ¿ok? Y se va a considerar que esta forma parte pues de la población beneficiada. Dentro de estas alternativas, justamente que nosotros vamos a plantear de este proyecto de inversión pública, son dos alternativas, ¿ya? ¿Ok? Que bueno, ustedes las pueden verificar cuando gusten, ahí les estoy dejando el código único de inversiones del proyecto para que ustedes puedan considerarlo. Aquí también hablamos de indicadores, ¿no? La gestión de riesgos de desastres, en este caso los componentes. Miren, aquí dentro de los componentes, por ejemplo, se ha considerado lo que son fortalecimiento de instituciones y sistema de red de archivos. Básicamente lo que he estado revisando, incluso aquí lo que tratan de hacer es mejorar la parte, por ejemplo, de las instalaciones sanitarias y eléctricas que se dan dentro del archivo, porque consideran que por el desgaste de los años, en algún momento este sistema de lo que es, por ejemplo, agua, podría colapsar, y imagínense que se genere una inundación dentro de este archivo, todo el perjuicio que podría causar, y la parte eléctrica, porque también consideran importante que ante un terremoto o un sismo muy fuerte, pues la infraestructura colapse y pueda producir un cortocircuito, lo cual va a acarrear un posible incendio, ¿no? Entonces, esto habla justamente de esos componentes, ¿ok? Ahí detalla cada uno de los componentes. Aquí dentro del marco lógico, justamente nosotros vamos a señalar, por ejemplo, el fin, que es la mayor articulación. Ojo que este proyecto, ahorita, por ejemplo, está para actualización de precios, porque ya vamos a ver más o menos la fecha en la cual fue elaborado. Pero se ha considerado, pues, el fin es la mayor articulación social poblacional con organismos estatales, conservación del patrimonio cultural, ¿no? Dentro de la región, aquí estamos los indicadores, los medios y los supuestos. Dentro del propósito, adecuadas condiciones de prestación del servicio del archivo documentario. Dentro de los componentes, el fortalecimiento de estructuras, lo que es implementación de medios modernos, el adecuado suficiente mobiliario, suficiente y adecuados ambientes, ¿no? Dentro de las actividades, aquí pues consideran lo que son cursos técnicos de servicios archivísticos, elaboración de talleres, sistema de digitalización, de administración, portales web, digitalización histórica, ¿no? Implementación de mobiliario, equipamiento, construcción de ambientes administrativos, ambientes de servicio de almacenamiento. Bueno, dentro de todo lo que es el registro de las etapas que ha pasado, lógicamente las unidades van a hacer ciertas observaciones, como por ejemplo de las unidades formuladoras. Sin embargo, poco a poco esto se va pues mejorando, ¿no? Miren, incluso aquí, si nosotros vemos, en este caso la viabilidad se ha dado en el año 2013, cuando estaba todavía vigente el SNIP, pero bueno, ya se está buscando el tema de la actualización para poder desarrollarlo. Y otra de la información importante que nos brinda este seguimiento de inversiones es en la parte de acá, miren. No sé si estoy con el puntero, no puedo hacer puntero, pero aquí dice, tiene un expediente técnico, documento equivalente, y aquí vamos a ver que sí, y efectivamente este banco de inversiones lo que nos permite es que nosotros sepamos cuál es el estado actual. Incluso si nosotros podemos observar algunos proyectos de inversión, cuando tú realizas la búsqueda, te figuran que como que están ya desactivados permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó su periodo de vigencia y no hicieron ningún tipo de modificación, entonces prácticamente se perdió este proyecto de inversión, y si quisiera ejecutarse tendría que darse uno nuevo, ¿no? Pero en algunos casos estos sí son modificados y lógicamente se logra pues ejecutar este proyecto.
Miren, en la parte de acá salen las modificaciones. La última modificación registrada de este proyecto, vamos a ver cuál es. Porque incluso lo que este sistema permite es que de alguna manera tú puedas subir la información actualizada. Es más, hoy en día la ley y la directiva señala que la entidad debe constantemente estar actualizando este banco de inversiones. Es por eso que debe haber en cada unidad ejecutora un responsable de la actualización del invierte, ¿ya? Que generalmente, bueno, puede ser una persona que cuente pues con los conocimientos. Y aquí sale, miren, más o menos el detalle de cada uno de los componentes, acá vamos a poder observarlos, ya, el componente 1, el componente 2, el componente 4, el componente 5, los montos que requieren estos componentes ya para su desarrollo, e incluso se puede subir la información, que es la última que data, y nosotros le hacemos clic, se va a descargar este acto resolutivo, el cual aprueba la última actualización. Entonces, lógicamente, si nosotros convocamos un proceso con estos datos, lo primero que el área de logística nos va a señalar, sobre todo si está por contrato, es de que los precios no se encuentran actualizados. Entonces, tiene que pasar por una actualización para realizar una nueva convocatoria, ¿ya? Y en el caso que sea un proyecto de inversión por administración directa, esto de acuerdo a los lineamientos de la entidad. ¿A qué me refiero? Cada entidad generalmente tiene manuales o directivas que establecen cuál es el periodo máximo para poder actualizar, incluso la forma de cómo se va a actualizar un expediente técnico. Entonces, eso es lo que tendría que evaluarse, ¿no? Dentro de cada entidad, como les decía. El tema de directas ya es criterio neto de la entidad, y aquí podemos observar toda la información que este expediente contiene. Miren, tal cual está este proyecto, yo les comento, están muchos proyectos, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es revisar el banco. Como les decía, el banco es bastante amigable y nos va a poder permitir en realidad buscar prontas soluciones a todos los problemas que estamos teniendo, o sobre todo servirnos, ¿no? Como una especie de base de datos para poder ejecutar proyectos de inversión, ¿ok? Y bueno, eso básicamente es lo que vamos a desarrollar respecto al tema. Ahora sí, miren, no he parado en el tema de después de cada etapa, pero yo creo que tenemos tiempo suficiente para poder realizar todo lo que son preguntas o dudas, o de alguna manera aclarar algunos puntos que esté quedando respecto al tema de los proyectos de inversión. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, pueden realizar algunas preguntas que tendrían en estos momentos. Pueden levantar su manito. Y eso sí, tengan en cuenta, estimados participantes, siempre activando su cámara para darles pase al audio, ¿correcto? Igual, si hay alguna pregunta por el chat, también puedo trasladarle a nuestra docente. Tenemos a Carlos. Carlos, necesitamos que actives tu cámara, si no, lamentablemente no puedo dar pase al audio, ¿correcto? Sí, a ver, no tenemos ninguna pregunta, doctora. En sí, ningún participante activó cámara para los que quieran preguntar. Tenemos a Carlos y Patricia. Patricia creo que va a activar su cámara, pero no se le ve. Estimados participantes, como en su primer momento hice mención, tienen que tener activo su cámara. Ahí está. Maribel, adelante, está activo tu audio. ¿Puedes activarlo, Maribel? Sí. Listo, Claro. adelante. Buenas noches, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mire, la consulta es respecto a la última norma, la 001-2023, la de este año. ¿En base a qué yo puedo tomar esta norma para hacer la implementación o me guío del anterior? Porque esa es la disyuntiva que tengo, ¿no? Que si todavía está vigente la de 2019, para poder implementar el comité de implementación, valga la redundancia, para poder hacer el nombramiento, ¿cómo puedo yo hacer guiarme? Porque ya vienen dos resoluciones, ¿no? Ahí tengo esa confusión. Ya, mira, estamos hablando de cuáles de las fases, en primer lugar, ¿no? Dame un minuto, por favor, porque tengo un poquito de ruido en el ambiente. Un minuto, por favor. Ahora sí, ya mira. Primero quiero saber de qué etapa estamos hablando, de qué fase, ¿no? Porque nosotros sabemos que si, por ejemplo, ya tenemos un expediente aprobado el año pasado y solamente es para actualización de costos,
pues básicamente vamos a aplicar la norma que tenemos, que es respecto a la Directiva 001-2019. Si vamos a iniciar el proceso, tendríamos que aplicar la norma que en este caso se encuentra pues a partir de este año, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿de qué fase estamos hablando? El inicio. Luego no, para implementar algo es crear. O sea, estamos hablando que no tenemos nada, ni siquiera tenemos, no tenemos ni siquiera no hemos mandado ni siquiera para elaborar el expediente técnico, o sea, no tenemos nada, ni siquiera la idea. Nada, sí. Ni siquiera a nivel de idea. Bueno, en primer lugar, ahí el que va a trabajar es el área de la unidad formuladora, porque ustedes saben que todo parte de una idea. Esa parte me la comí en la exposición porque estaban apresurados por el desarrollo del proyecto, pero en realidad, en este caso, la unidad formuladora lo que se va a encargar de hacer es de registrar el tema de la idea. Con este registro lo que nosotros logramos es poder ubicar que este proyecto ya no haya sido como que aprobado, creado recientemente, o tal vez se encuentre en el banco de inversiones a la espera de algún posible financiamiento. Es decir, vamos a empezar a descartar que este proyecto ya se encuentre aprobado o ha empezado elaboración o hayamos gastado algo de presupuesto para poder ejecutar. Básicamente es eso, ¿ok? Eso es lo que vamos a lograr con el tema del registro de la idea. Una vez que nosotros vamos a registrar la idea, ya va a continuar en el tema de la unidad formuladora, y ya la unidad formuladora va a formalizar esto, ¿no? A través de la necesidad que tenemos, y aquí va a implementar la directiva, la 001-2019, porque en realidad ahí es donde habla justamente de la parte de la formulación, y ya luego trabajará con la parte de OPMI, que es la parte de planeamiento, para poder ver si en realidad esto se va a volver una prioridad durante estos próximos 3 años, o estamos hablando de que vamos a ampliar todavía la necesidad, y pues bueno, eso vendrá mucho más adelante, y no contamos tampoco con la parte del financiamiento. Muchos proyectos en realidad para la parte del financiamiento, y es algo que se puede hacer y yo se los recomiendo que lo hagan, al momento de aprobar el expediente técnico, que pueda ser el caso de que ustedes ya lo tengan, el expediente técnico, y lo van a aprobar, pueden aprobarlo y considerar en alguno de los artículos el tema de la búsqueda del financiamiento, porque sabemos que tiene que tener una disponibilidad presupuestal, pero sin embargo no se puede cerrar en este caso y decir de que si no tiene presupuesto, pues no vamos a aprobarlo. No, podemos aprobarlo y considerar el tema de la búsqueda de financiamiento. Y aquí es justamente donde nosotros vamos a tener que recurrir a otras instancias. Si yo soy un municipio distrital, bueno, y hablamos de lo más pequeñito, un centro poblado, puedo pedir apoyo a mi municipio distrital. Si yo soy un distrito, podría pedir apoyo a mi provincial. Si yo soy provincial, podría pedir apoyo a mi regional. Si yo soy regional, podría pedir apoyo a un ministerio. Porque como les decía, en este caso, Ministerio de Cultura, básicamente, en realidad porque más allá yo creo que no vamos a poder vernos involucrados. Podría ser por el lado de educación, pero habría que plantearlo por el tema de la documentación, etcétera. Entonces, esto me va a dar pie a que yo ya tenga aprobado mi expediente técnico, es decir, lo tenga listo en cartera, para que en cualquier momento, cuando yo cuente con financiamiento, lo pueda ejecutar. ¿Ok? Básicamente es eso. Doctor Rieder. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Maribel, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, listo. Adelante, puedes activar tu audio. Sí, la pregunta no me quedó claro todavía. Al decirme unidad formuladora, ¿se refiere en este caso al equipo de archivo o trámite documentario es quien tiene que presentar, o es planificación quien tiene que hacer todo el proceso correspondiente? Ya, no. Cada entidad dentro de su organigrama o dentro de su estructura orgánica, en este caso cuenta con una unidad formulada, debería de contar, porque como te digo, con la vigencia de la Directiva 01-2019, que si bien es cierto, se han dado modificaciones, pero la vigente es esta, la 01-2019, ¿ya? Establece que cada área debería de contar justamente con estas partecitas que les decía del ciclo de inversión. Tenemos a la OPMI, que es la parte de la programación multianual. Tenemos a la UF, que es la unidad formuladora, o en algunos casos oficina ejecutiva de formulación de proyectos, también podrían llamarle. La unidad ejecutora, que puede ser, dependiendo si es infraestructura, si es desarrollo social, si es desarrollo económico, ¿ok? Entonces, todas estas áreas son necesarias para que puedan participar. Lo que sí se ha tenido que considerar es que cuando entró en vigencia esta directiva en el año 2019, las entidades tenían que acomodarse y modificar muchas de ellas sus documentos de gestión para poder contar con estas áreas.
Porque si ustedes revisan, lógicamente, una entidad que tiene documentos vigentes al año 2017 o 18, no tiene pues una OPMI, no tiene una UF, no tiene, bueno, es básicamente esas dos unidades, ¿no? Entonces, ahora sí es necesario que cuenten y tienen que realizar el cambio, la actualización en sus documentos de gestión, porque también en base a eso van a tener que en este caso contratar a especialistas en ese área. Una UF lo que va a tener es proyectista, bueno, personas que se encarguen en este caso de formular estas ideas y que tengan conocimiento sobre el tema del invierte. Cuando esto pase tal vez a un área de estudios para elaborar el expediente técnico, tiene que tener proyectistas que puedan elaborar este expediente y lógicamente cuando pase a la unidad ejecutora, va a tener que tener especialistas que evalúen y aprueben este expediente. Porque en muchas entidades, en la gran mayoría, el expediente es aprobado por la unidad ejecutora. ¿Quién es la unidad ejecutora? El área que se va a encargar justamente de velar por la ejecución correcta de esta inversión. ¿Por qué no les digo directamente cuál es el área? Porque si nosotros hablamos de un proyecto de inversión que tiene infraestructura, podrá pertenecer al área, como ustedes la llamen, gerencia de infraestructura, gerencia de obras, GDTI, tiene muchos nombres. Si es un proyecto, por ejemplo, no estructural, que solamente va a ser por el tema de fortalecimiento, como un proyecto, por ejemplo, social, o un proyecto que no considere nada la parte de infraestructura, solamente capacitación, pues entonces podrá ser del área de desarrollo social, y así de acuerdo a la naturaleza de los proyectos de inversión. Pero las áreas deben de tener una unidad formuladora, porque ellos van a hacer básicamente. Ahora, otra cosa, dentro de la directiva, y es un punto muy importante, ustedes no pueden aprobar un expediente técnico si no tienen un informe de consistencia. Y este informe de consistencia, que en realidad es como que la certificación de que todo está bien para el proyecto, lo da la unidad formuladora. La misma directiva lo indica. Sin ese informe de consistencia, no se puede aprobar el proyecto o el expediente técnico, en este caso del proyecto de inversión. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Damos pase a Patricia Córdoba. Adelante, Patricia, puedes activar tu audio. Sí, buenas noches, doctora. Felicitaciones por su ponencia. Es la segunda vez que la escucho y la verdad que es muy clara y fácil de digerir para el estudiante. Consulta. Mi ámbito laboral siempre ha sido municipal. Entonces he tenido yo una experiencia ya durante estos 6 primeros meses de este año, en enero, febrero, marzo, abril, junio. Bueno, julio ya la obligación de renunciar, pero siempre ha sido en el ámbito laboral, local. Pregunta. Generalmente en las actividades de archivo, en las áreas de archivo que tiene cada unidad, cada gerencia, su archivo periférico, le dan un presupuesto bajo, ¿no? Y eso lo sabemos en toda unidad municipal. El presupuesto para archivos es mínimo, ¿no? Siempre prioriza más actividades sociales, ¿no? Y sin considerar las áreas de renta, que es la recaudadora, pero sí área de educación, área de MUNA, vaso de leche, economía inclusive, y bueno, pero el área de archivos siempre su propuesta ha sido bajo. Entonces, para poder hacer un proyecto de inversión, así sea lo mínimo, ¿no? Para ver el espacio, ver lo que es la humedad, la compra de un deshumedecedor, por ejemplo, o de repente ponerle ventanas al ambiente, porque es un ambiente cerrado, que es el último espacio que nos dieron, y poder acondicionarlo. Entonces, la pregunta y la consulta de acuerdo a su experiencia. ¿Qué se podría hacer? Ya que un proyecto de esta magnitud, ya le he dicho, va a ser un poquito difícil, pero de repente usted me dice, no, Patricia, puedes pedir tal o cual, o condicionar tal o cual el espacio. Ya le expliqué el motivo, ya le expliqué el caso, ¿no? O sea, no hay humedecedores, el presupuesto bajísimo, las ventanas son muy cerradas, coordinar con logística, con abastecimiento para que nos den más, no me acuerdo cómo se le llama el espacio de madera, para poder ubicar los archivos y poder, inclusive, dotarnos de una computadora o un escáner especialmente para el área, ¿no? Tenemos que ir a nuestras oficinas que corresponde, en este caso de repente este registro, donde se guarda todas las declaraciones juradas del administrado, que es tan importante como la RENIEC, que guarda los DNI, en este caso el área de registro, que guarda las declaraciones juradas del administrado, en una entidad local. Dicho eso, espero su comprensión y poder dotarme de poder, uno, presentar un proyecto, o al menos poder sustentar o tener una justificación dentro del ambiente para poder dar alternativa de solución, para poder tener un buen trabajo, tanto para poder atender a la municipalidad como también atender al vecino y no estar con esa respuesta
tardía respecto a la búsqueda de su experiencia. Gracias, doctor, y bueno, gracias a la escuela, ¿no? A ti, Patricia. Mira, básicamente nosotros tenemos que hacer algo. Diferenciar, en este caso, cuáles serían las necesidades que tiene mi entidad. Mira, si tú me hablas, por ejemplo, de puertas, de ventanas, para mí esto es un gasto menor, que en realidad, por ejemplo, no consideraría ser un proyecto de inversión, porque esto lo puedes ejecutar a través de una actividad de mantenimiento, ¿no? Entonces, en este caso no es un presupuesto mayor porque sabemos lo que se va a gastar en una actividad de mantenimiento. Lógicamente también tiene que ir de la mano con la parte, con la disponibilidad financiera que tengan, la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad y de dónde, pues, de qué fuentes que va a utilizar este mantenimiento. Pero nosotros vamos a ir ya a algo más grande, que es un proyecto de inversión, que en este caso sí va a ser un presupuesto un poco más fuerte. Presionar a una entidad, no existe la forma de yo decirte, ¿sabes qué? De esta manera tienes que presionarlo o que amenazarlo, que si no te ejecuta el proyecto va a pasar esto, ¿no? Pero en realidad ellos tienen que entender cuál es la necesidad de esta área. Como yo sé que en realidad el área de archivo muchas veces no es tomado con importancia, pero justamente nosotros lo que tenemos que hacer es darle la importancia que necesita. Por ejemplo, mi entidad se ubica en una zona de frontera, ¿no? Mi municipalidad, puedo tener documentación histórica importante. La información que yo tengo dentro de mi archivo, por ejemplo, son expedientes que en algún momento van a tener que salir porque necesitan ser ejecutados o que pueden ser utilizados dentro de la cartera de proyectos, ¿no? En realidad la entidad tiene, porque si nosotros hablamos de una entidad muy pequeñita que no tiene escaso presupuesto, nosotros tenemos que priorizar y esa es la parte que les he explicado, ¿no? Yo no puedo dejar de ejecutar una obra de saneamiento básico para, por ejemplo, hacer el tema de un tema institucional o de modernizar la oficina de alcaldía, ¿no? O de gerencia general, porque no tendría ningún sentido. Pero en este caso, nosotros, como responsables de archivo, lo que tenemos que hacer, entender, es cuál es la necesidad y dar a conocer incluso cuáles son los riesgos por los cuales estamos atravesando. Porque recuerden que las entidades tienen que velar en sí por el desarrollo local, por el desarrollo social, por el desarrollo, por el avance, en este caso, de la ciudad, pero tenemos que darles a entender que dentro de estas necesidades también está la de este archivo que pertenece a la entidad del cual él forma parte. Si nosotros nunca informamos cuáles son nuestras necesidades, solo nos quejamos entre nosotros, no vamos a buscar ninguna solución. Pero ¿por qué no empezamos tal vez con un pequeño informe del estado situacional de mi área, de cuáles son las necesidades que hay en mi área, que me gustaría que tal vez ya, por último, no tienes para hacer un proyecto de inversión, pero hablemos de un mantenimiento para iniciar y luego vamos a uno más allá que podría ser un posible proyecto de inversión. Pero si nosotros no sabemos incluso cuál es la documentación que tenemos dentro y la importancia que esta tiene, pues tampoco lo va a hacer el titular de la entidad, que imagínense, por las múltiples actividades que tiene, sería imposible que él se ponga a revisar área por área. Pero yo creo que empecemos por eso, ¿no? Ir al área de UEF y preguntarle, en realidad, ¿cuánto tiempo te toma elaborar una idea, ¿no? O registrar una idea. Ir al área de estudios y preguntarle cuánto tiempo te tomaría elaborar un expediente o cuánto es el gasto aproximado. Y más o menos iniciar por eso, ¿no? Por plantear ya el problemita y que en este caso empecemos a darle solución. Si no iniciamos por eso y de alguna manera dar a conocer cuál es nuestra necesidad, muchas veces los titulares de las entidades la desconocen. Y esto va a generar que no le tomen la importancia debida al área de la cual ustedes forman parte. ¿Ok? Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Nos dice Juvenal, con eso, buenas noches, doctora. Una consulta. Ahora que se usan los archivos digitales, ¿también deben tener un medio donde archivar los archivos electrónicos? Claro, definitivamente. Por eso cuando hablábamos justamente de la parte de implementación, yo les había considerado el tema de incluso trabajar con sistemas, ¿no? Con software, porque miren, un USB no va a soportar tal magnitud de digitalización de documentos. Ya, me voy a comprar 1 tera, una memoria externa. Tampoco, en algún momento esa memoria se va a llenar. Pero nosotros hablamos de nubes, ¿no? Hoy en día se habla mucho del tema de la nube, que es información que está ahí, que tú puedes acceder fácilmente, que cualquier persona a través de un link se la podría descargar. Entonces, esto me va a generar a mí la facilidad, pero manejar también un sistema, porque no es que yo escanee todo y yo he visto archivos, ¿ah?
en las cuales el archivo técnico, por ejemplo, yo sé que el señor tiene la mejor intención y ¿sabes qué ha hecho él? Él ha copiado los CDs de los expedientes técnicos, los ha pasado a su computadora y tiene su Excel y ahí tiene todo ordenadito. Pero en algún momento ya tal vez las lectoras ni siquiera funcionen, ¿no? Porque miren, hace tiempo hablábamos de disquetes y hoy en día ninguna computadora tiene para leer disquetes. Luego avanzamos con los CDs y tal vez muchas laptops hoy en día ya ni siquiera reconocen CDs. Entonces, tenemos que pensar en que la tecnología va avanzando y no siempre nos vamos a quedar en lo mismo. Y no podemos perder esa información valiosa. Entonces, tendríamos que hablar de sistemas para poder implementarlo. Miren, en realidad podría ser un proyecto solamente ya de mejoramiento o de implemento de esa parte que nos está faltando, que es la parte digital, de la digitalización. ¿Ok? Entonces, aquí ya no voy a construir nada porque no tengo espacio, no tengo un terreno saneado donde desarrollar el proyecto, la municipalidad es pequeña, qué sé yo, no puedo alquilar un espacio para volverlo archivo, etcétera. Pero yo lo que quiero es justamente buscar esto, ¿no? El tema de la digitalización. Entonces, enfocarme en comprar, por ejemplo, equipos que realmente sean, porque yo tengo los escáneres que en realidad están en la casa, ¿no? Que te escanean el DNI o una copia o un certificado. Pero esos son los mismos escáneres que necesitaríamos nosotros como institución. Claro que no, porque en realidad hay escáneres que son especiales solo para el tema de documentación. Incluso, por ejemplo, si hablamos de planos, no vas a poder escanearlos por esas máquinas pequeñas. Y lógicamente estos aparatos lo que van a hacer es te van a escanear a alta calidad y con un espacio, utilizando un espacio muy reducido. Pero si yo escaneo de la máquina normal, lo voy a escanear a 500 y le apuesto que yo lo voy agrandando en la imagen y se va distorsionando. Entonces, en realidad necesitamos implementar esa parte, esos equipos, y podría darse un proyecto de inversión. El monto va a ser menor, lógicamente, pero se podría ejecutar y de alguna manera lograr implementar estos sistemas y estos equipos ya dentro de la entidad. Hoy en día contamos con una gama de equipos, ¿no? Ya eso lógicamente lo tiene que hacer, como le decía, un especialista que sea un ingeniero, pues yo considero que un ingeniero de sistemas, que sea el que maneje más o menos este tema, y a la par del tema de digitalización, crear un sistema que también me permita una búsqueda rápida, ¿no? Y articulada para toda la entidad, brindándole el acceso incluso a toda la entidad. Perfecto, doctora Natalia. Nos dice Carlos Quiroz, ¿el IOR es similar a un SNP? No, el IOR es una inversión en realidad que se realiza en un corto tiempo, ¿ya? Y el SNP pues es el sistema anterior que nosotros utilizábamos antes del invierte y que ya se ha quedado sin ningún tipo de efecto, ¿no? Sí hay información que data del tema del SNP. Muchos proyectos se han elaborado de ese tema y no es que se hayan dejado sin efecto, solamente el sistema antes era diferente. Pedía otros formatos para registro, pedía otros formatos para el tema de la formulación y elaboración de los expedientes. Hoy en día el invierte lo ha cambiado un poquito, lo ha actualizado, establece incluso sus propios formatos. No se veía mucho lo del tema de la actualización del banco de inversiones, que hoy en día se ha vuelto prácticamente una obligación, porque la idea es tener esa información de manera amigable, ¿no? De fácil acceso para cualquier persona. No es lo mismo, ¿no? El IOR, nosotros estamos hablando, estas son inversiones de optimización que se realizan como especies de mantenimientos, pero un poquito más grandes, con el presupuesto casi de un proyecto de inversión. Igual, se realizan en corto tiempo, generalmente no debería de superar el año, ¿no? Se considera que se trabaje de manera breve, ¿no? Pero tiene el valor de un proyecto de inversión y tiene que realizarse su registro, su seguimiento y todo lo demás tal cual un proyecto. Muy bien, doctora Natalia, nos dice Gloria Cabanillas. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivo es tener los archivos digitalizados o también es obligatorio tenerlos en físico? Gracias. Ok, yo les comento algo muy curioso. El banco de inversiones dentro de la directiva, exactamente no recuerdo el artículo, pero en la directiva establece que, por ejemplo, todo lo que se suba al banco de inversiones tiene carácter de declaración jurada. Es decir, que tiene total validez. ¿Y saben cómo le acredito eso? Justamente hace poco nosotros tuvimos un caso de una resolución de un expediente técnico que del año 2019, si no me equivoco, no, 2020, ¿ya? Y en realidad la resolución en físico no la encuentran en ningún lado. Han revisado las áreas, en este caso la unidad ejecutora, han ido a estudios, han ido a obras, han ido al mismo archivo técnico, han ido a presupuesto, porque siempre se entrega una copia, gerencia,
nadie tiene una copia de la resolución. ¿Ya? Entonces, el órgano de control institucional, que es la OSI, estaba pidiendo que se entregase esta información porque era necesario y querían, aparte de la resolución, los actuados, es decir, los documentos que acompañan la resolución. Entonces, todas las áreas nos decían, no tengo. ¿Qué hacemos en este caso? Yo no puedo decirle a la OSI no tengo. Revisamos el banco de inversiones y en el banco de inversiones la resolución la habían subido con todos los actuados. Y lo que hemos hecho, ¿saben qué es? Descargarlo. El gerente actual lo ha avisado, o sea, ha puesto un visto bueno nada más, y ha entregado la información indicando, ¿no?, que de acuerdo a la directiva 01-2019, artículo tanto, la información que se sube al banco de inversiones tiene carácter de declaración jurada. Entonces, en este caso, es completamente válida la información. Pero ahora, ojo, la ley te dice de que tú puedes digitalizar la información con la finalidad de que no pierdas, pues, en realidad, por ejemplo, en el caso de un desastre, de un incendio, no sé, que yo de una inundación la puedas perder y te queda esto como un soporte. Pero ojo, tampoco te dicen de que, ya digitalizaste, destrúyelo. No, se debe de guardar todavía el físico porque no tiene por qué ser destruido, pero se va a utilizar como un soporte de la parte digital.